el día de hoy, el tiempo en la eternidad. Yo les hago esta pregunta antes de comenzar. ¿Qué pasa conmigo después de la muerte? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué va a pasar contigo después de la muerte? Hemos estado estudiando que la muerte es algo esencial, es algo que todos sabemos por lo que vamos a pasar por ella. Entonces, ¿saben ustedes qué pasa después de la muerte? ¿Saben qué va a pasar con ustedes cuando mueran? Estas preguntas nos llevan a considerar el futuro tras la muerte. Algo que es increíble es que todos sabemos instintivamente que hay algo después de la muerte. Sabemos que la muerte no es simplemente el cese de la existencia de nadie. Todos tenemos aún inconscientemente un instinto básico, un instinto natural que Dios nos dio, que nos dice que la muerte no es el final. Y quizá mientras estoy diciendo estas cosas tú estés pensando, no, yo creo que pues ya una vez que te mueres, ya todo se acaba. Y les voy espero que con esto que vamos a ver el día de hoy puedas ver cómo aún tú vives bajo la luz de esta eternidad, bajo la esperanza de esta eternidad. Existen muchas personas que no buscan a Dios, incluso muchísimos ateos completamente convencidos de ser ateos, que ante la muerte de un ser querido, lo vemos con la esperanza de que su ser querido esté bien, esté descansando, ya esté con tal o cual persona, incluso los escuchamos mencionar eso, ¿no? No te preocupes, él está bien, ya está descansando, ya está con tal o cual persona. Aún los ateos dicen esto, hasta los ateos más convencidos tienen la necesidad instintiva de saber que sus seres queridos están bien descansando, que están felices después de morir. Yo creo que todos conocemos a uno o a varios ateos o a varias personas que dicen que no creen en Dios, que niegan la verdad, que después de una vida de estar negando a Dios y una vida de afirmar que no pasa nada después de la muerte, terminan diciendo, está descansando, ya está en el cielo, ya se reencontró con fulanito, con sultanito, cuando están junto a la muerte, junto a un ser querido que ha muerto. Todos, muchos, tenemos alguna persona así. Incluso esto es algo que todos desean, aún los ateos, aún quienes no creen en Dios. Aquiles, la historia de Aquiles es una historia que escuchamos mucho. Él buscaba esto, precisamente lo que buscaba era la eternidad, permanecer eternamente en la historia. Esto es lo que cuenta, ¿no? Esta es la historia de Aquiles. Aun quienes enseñan acerca de la reencarnación, por ejemplo, hay muchas falsas doctrinas, falsas iglesias, engañadores que hablan acerca de la reencarnación, los alquimistas. Y sí, también tú y yo tenemos este instinto de reconocer que tras la muerte no se ha acabado, que la muerte no es el fin. Todos buscamos, tenemos una liga, tenemos una idea, tenemos una sensación, un sentimiento de una eternidad. ¿Y por qué pasa esto? Les pregunto, ¿por qué todos tenemos un conocimiento instintivo de que la muerte no es el final? ¿Por qué creen ustedes que pasa esto? ¿Por qué todos quisiéramos vivir para siempre? ¿Por qué? ¿Qué pasa después de que morimos? Pues la respuesta está en la Biblia, y la respuesta que la Biblia nos da es el pasaje en Eclesiastés 3:11, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Ha puesto la eternidad en el corazón de Charlie y de cada uno de ustedes que están escuchando. Ha puesto la eternidad en el corazón de los alquimistas, de los ateos, de todos. Dios todo lo hizo hermoso y puso la eternidad en nuestros corazones. Dios puso en nuestro corazón el conocimiento de la eternidad, aunque lo neguemos. Algo instintivo, es algo natural, algo que nos pasa a todos. La muerte no es el final. Si tú te habías preguntado qué pasaba, si alguna vez te habías preguntado qué pasaba con
tras la muerte, yo te digo que la muerte no es el final. Esto es una verdad. Dios lo dice y aún nuestro corazón nos lo recuerda. A pesar de negar a Dios, aún nuestro corazón nos lo recuerda. Tú puedes decirme hoy, no, yo no creo en Dios, yo no creo en el cese, yo no creo en la eternidad, yo creo que hay un cese de existencia después de la muerte. Bueno, pues tu corazón, aún tu corazón te obliga a creer en la eternidad. Vives bajo esa realidad. Entonces imaginemos que todo en tu vida, que todo lo que resta en tu vida sale bien. Imaginemos que todo lo que está en tu vida sale bien, es más, que te sale excelente, que todo lo que pasa en tu vida, en lo que resta de tu vida, te sale excelente. Ahora imagínate que vives una buena niñez sana, con amigos, diversiones, buenos padres, buena educación. Así es tu niñez, así fue tu niñez, imaginemos que así fue. Ahora, después creces y vas y llegas y encuentras una carrera, la carrera que a ti te gustaba, una carrera que te apasiona, y todo se da para que le puedas estudiar y lo disfrutes mucho, ¿no? Esta carrera es para que la puedas disfrutar mucho. Entonces, así ha sido tu vida. Permítanme tantito. Es que están tocando la puerta. Y, perdón, es que están tocando la puerta y ya van a abrir. Entonces, pasaste una buena niñez, buenos maestros, buenos padres, diversión, entretenimiento agradable, y después encuentras una carrera que te gusta mucho. Llegas a esa parte donde tienes que escoger la carrera, te apasiona, y ¿qué crees? Entraste, te quedaste, ya la cursaste, la disfrutas muchísimo. ¿Y ahora qué pasa? Saliendo de estudiar, encuentras un buen trabajo, donde te tratan bien, te pagan bien, muchísimas prestaciones, muchas oportunidades para crecer y desarrollarte, y todo es excelente. Así que así va tu vida, ¿no? Vamos viendo que todo va bien. Luego, ¿qué crees? Estás en el trabajo, tienes un buen trabajo, el trabajo de tus sueños, ¿y qué crees? Encuentras un buen esposo, una buena esposa que amas, alguien muy parecido a ti, que comparte tus pasiones, tus intereses, que persigue los mismos objetivos que tú en la vida. Y ahí estás, ¿no? Encuentras al amor de tus sueños. Y de eso, obviamente, de esa relación, de ese matrimonio, de esa esposa, ese esposo, resultan los hijos. Hijos sanos, inteligentes, hijos que disfrutas muchísimo. Y además tú disfrutas muchísimo ser papá, ser mamá. Entonces así va, ¿no? Ahí va, todo bien, todo marcha bien, al parecer la vida va bien. Te compras la casa que siempre quisiste, la casa de tus sueños. Después de esto también tienes un buen coche, un coche que es el coche de tus sueños. Disfrutas de oportunidades para viajar en tu trabajo, y no solo en tu trabajo, tienes lo suficiente para poder viajar y conocer el mundo en familia. Y por fin te jubilas, llegas a la edad en la que por fin te jubilas, después de una gran trayectoria, una trayectoria muy exitosa, con todos los temas financieros, con todos los temas resueltos. Llegas a esa edad, te jubilas. Y pues aquí, justo en esta parte, ya los hijos están grandes, ¿y qué crees? Llegan ahora los nietos, ¿no? Entonces tu vida, al parecer, todo va muy bien, ha sido una vida completa, plena, llena, gozas de buena salud, hasta los 90 años llegas, gozas de buena salud, y ahora sí, llega el día de tu muerte. Entras a la eternidad, comienzas la eternidad futura para ti, la vida después de la muerte que siempre supiste que existía. Viviste todo eso, llegaste sano a los 90, llega el día de tu muerte y vas y entras a la eternidad. Comienzas la eternidad futura para ti, la eternidad que siempre, aún en tu corazón, sabías que existía. ¿Pero qué crees?
¿Qué crees? Ya que estás en la eternidad, ya que estás ahí, pasan 10,000 años, luego 100,000, ya pasó 1,000,000 de años y adivina qué, apenas vas comenzando, apenas es el inicio de la eternidad. 1,000,000 de años y apenas es el inicio de la eternidad. Ah, caray. 90 años, viví bien, viví pleno, pero después me enfrento, viene la eternidad, 10,000, 100,000, 1,000,000 de años y apenas estoy comenzando a vivir la eternidad. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál de los dos lados dura más? ¿La vida aquí o la eternidad? Voy a regresarme un poquito, voy a hacer un repaso, un poquito. Entonces estábamos ahí hablando de que la eternidad es algo real en el corazón de cada uno, es algo que todos sabemos, que aún los ateos, aún quienes rechazan a Dios, viven bajo las leyes de la eternidad. ¿Sí? Y ahora nos contrastamos aquí en esta imagen, en esta presentación, vemos que vivimos una vida plena, una vida que ha sido gozosa, que mi niñez fue buena, que encontré la carrera que quería, que después encontré el trabajo de mis sueños, y después de eso, el trabajo de mis sueños, viene la esposa, los hijos, una esposa que amas, una esposa o un esposo que amas, tus hijos son hijos que son inteligentes, hijos que te quieren, hijos que los ves crecer y que amas ser papá o mamá. Y después de esto llegas, tienes la casa de tus sueños, tienes el coche de tus sueños, ¿sí? Todo va bien hasta ahí, toda tu vida va bien. Llega la jubilación al 100, completa, con un sueldo especial, y tienes la oportunidad de viajar, de conocer el mundo, y llegas con muy buena salud a los 90 años, pero después de eso viene el día de tu muerte. Y llega el día de tu muerte y de ahí una eternidad. Una eternidad, empiezas a vivir la eternidad que aún en tu corazón sabías que existía. Y ya que estás en la eternidad, como les decía, pasan 10,000 años, 100,000 años, después pasa 1,000,000 de años y ya adivinen qué, ¿sí? Como ya les mencioné, ese 1,000,000 de años en la eternidad apenas es el comienzo de tu vida en la eternidad. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de los dos lados dura más? ¿La vida aquí, esos 90 años plenos, o la eternidad? En sus presentaciones, ¿cuál dura más, el lado izquierdo o el lado derecho? La respuesta es, dura más, muchísimo más, el derecho. La eternidad es infinita. Y si esto es así, ¿no deberíamos nosotros preocuparnos más por conocer la eternidad? Les pregunto, ¿cuál de los dos es más importante? ¿La eternidad o los 90 años de tu vida soñada? ¿Viviste tu vida soñada? ¿Qué es más importante? ¿Los 90 años de esa vida o la eternidad futura? Sí, la respuesta es clara, es la eternidad, es más importante. Y entonces, si la eternidad es más importante, ¿por qué pasamos el 99% de nuestro tiempo aquí, ocupados y pensando en las cosas terrenales, en las cosas temporales? Y solo pasamos el 1% de nuestro tiempo pensando y ocupándonos en las cosas terrenales. Si sabemos que la eternidad es más importante, ¿por qué pasamos el 99% de nuestro tiempo, de nuestros esfuerzos, de nuestros pensamientos en las cosas terrenales y solo el 1%? Y a veces es el 100% en lo terrenal y el 0% en las cosas eternas. ¿Ustedes creen que es sabio hacer eso? ¿Es una buena decisión pasar la gran mayoría de nuestro tiempo aquí en la vida de este mundo, en lo que dura relativamente nada, y dedicarle un 1% a lo que dura para siempre? ¿Creen que eso es sensato? El resultado de todo esto sería bastante malo
Si resulta, y se los pongo de esta manera, si resulta que viví una buena vida, que tuve la vida soñada, que viví esos 90 años plenos, 100, 110 años pleno, muy cómoda mi vida aquí, una vida incluso pudiéramos decir que viví una vida mejor que la de la mayoría de los hombres, pero qué malo sería si a pesar de esa vida resulta que tu eternidad es muy mala. Sería terrible si esto es así. Ahora, si lo pensamos al revés, ¿no sería mucho mejor? ¿No sería aún más bueno si aunque mi vida terrenal no fuera buena, no fuera la soñada, aunque no tuve X, Y o Z, el coche de los sueños, el trabajo de los sueños, la familia, la casa de los sueños, aunque no tuve esas cosas, aunque no fue mi vida mucho mejor, pero mi eternidad sin fin, la eternidad que no tiene fin, es buena? ¿No sería mejor esta idea? Claro que sí, claro que sí. Le dedicamos solo un 1% a las cosas importantes, a la eternidad. La Biblia nos dice lo siguiente, en Daniel capítulo 12, versículo 2, los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Cuando la gente escucha esto, de inmediato bloquea, se cierra y dice, no quiero escuchar. Quiero escuchar las bendiciones de Dios, pero no quiero escuchar esta realidad. Esto está en la Biblia de todos, esto dice Dios. Los que duermen en el polvo de la tierra, aquellos que mueren, unos van a ir a la vida eterna y otros van a despertar para vergüenza y eterno horror. Esto es una realidad. ¿No deberías estarte preocupando y procurando tu eternidad? Cristo nos dijo que hay dos destinos. En Mateo 25:46 dice, irán estos o al tormento eterno. Estos, los pecadores, quienes mueren en pecado sin conocer a Cristo, van al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Ya sabemos que no hay justo ni aun uno y que solamente podemos ser justificados, ayer lo estuvimos estudiando, solamente podemos ser justificados por Cristo, a través de Cristo. Si tú conoces a Cristo, te has entregado a Él, le has entregado tu vida, entonces tú puedes ser justificado por Cristo. Eres justificado en Cristo. Pero hay dos destinos. Esto es real. Si no lo conoces, aún tienes tiempo. Aún el Señor ha tenido la paciencia, la misericordia y te ha dado la bendición de seguir aquí, de no enfrentar aún la muerte, pero ¿tienes seguro cuándo vas a morir? ¿Sabes que será en 10, 20, 30 años? Eso es lo que esperas. Pero pudiera ser mañana. Lo hemos vivido ahora en tiempos de pandemia. ¿Cuántas personas tenían planes para el 2050, para el 2030, para el 2010, para el 2025, aún para el 2021 y no alcanzaron a ver siquiera el año nuevo? Sería terrible tener la vida que siempre quise. Sería terrible tener siempre la vida que quise, pero despertar en el infierno después de morir. Sería terrible. Y esto pasaría porque no le invertiste ni el 10% ni el 5% de tu tiempo en entender el lado derecho de la gráfica, la parte que dura más, la parte importante en tu gráfica, la eternidad. A entender qué pasa en la eternidad y cómo aseguro mi destino eterno. A responder esa pregunta a través de la única verdad y la única respuesta que podemos hallar en la Biblia. Entonces, todo esto, ¿a qué nos lleva? ¿A quién podemos recurrir? Al único que tiene la eternidad en sus manos, al único que nos dejó su palabra para que le busquemos, para que le buscáramos en ella. Al único que podemos recurrir es a Cristo. Ya lo hemos estudiado. Es de lo que hemos estado hablando estos últimos 2 días. Ya lo hemos visto desde muchas partes en la Biblia, en nuestra naturaleza misma, desde muchos ángulos diferentes. Vimos que la justificación solo es a través de Cristo. Vimos que nuestro estado natural es caído, perverso y que necesitamos a Cristo.
solo Cristo. Y vean, Él nos dijo, Cristo dijo en Juan, capítulo 8, versículo 58. Jesús dijo, de cierto os digo, que antes de Abraham existiera, yo soy. De cierto os digo que desde antes de que Abraham existiera, yo soy. Cristo no comenzó a existir cuando se encarnó y toda su obra, esa no fue la existencia de Cristo, el inicio de la existencia de Cristo. Jesús es eterno. No tuvo comienzo, no tuvo fin. Sabemos que Dios es eterno, por tanto Jesús es eterno porque Cristo es Dios y no tiene fin. Sí, hubo un momento en el que Él tomó un cuerpo humano, nació su humanidad de una madre terrenal, pero Él siempre existió y siempre existirá. No, Charlie, eso yo no lo creo. ¿Dónde dice? Yo creo que Cristo vino y es un buen hombre. Yo creo que Cristo... Bueno, Juan, capítulo 16, versículo 28, dice: yo salí de la presencia del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Yo salí de la presencia del Padre, es decir, Él estaba con el Creador. Cristo Jesús es el Creador de todo y estaba con el Creador y es el Creador. Creó este mundo, creó el universo, lo creó todo. No, Charlie, otra vez estás diciendo disparates, estás diciendo locuras. ¿De verdad? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Ahora leemos en Colosenses, capítulo 1, versículo 16. ¿Qué dice? Dice, porque en Él, en la versión Reina Valera de 1909, dice, por Él, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, por medio de Cristo y para Cristo. Por eso es que Él tiene toda la respuesta. Él es el único al que podemos acudir para tener las respuestas eternas. ¿Quieres saber qué viene después de la eternidad? Consúltalo a Él. Él es eterno, Él tiene las respuestas. Él es la palabra de Dios encarnada. Él es la Biblia. Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vean, aquí hay una triple fórmula acerca de Cristo. Cristo es el Verbo. Él, en el principio, era el Verbo. Cristo era el Verbo. El Verbo era con Dios, es decir, estaba con Dios, y además, el Verbo era Dios. Esta es una respuesta para todos aquellos que niegan la Trinidad, para aquellos falsos maestros que niegan esta falsa doctrina de que la Trinidad no existe. La Trinidad existe y está en la Biblia de todos, aún de ellos. Pero ese no es nuestro tema del día de hoy. La Biblia es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo. La Biblia nos muestra el camino a Cristo y aún la eternidad con Él. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Hasta aquí lo que hemos estado viendo y estudiando en los estudios pasados nos lleva a entender que el único camino es Cristo y lo necesario que es poder conocerlo, y la única manera de conocer al Salvador, para poder clamar a Él, para poder entregarnos a Él, para vivir una vida con Él y Él nos justifique, es a través del Evangelio. No hay otro lugar, no hay otro medio, sino a través de la palabra de Dios. Juan 5:39 dice, escudriña las Escrituras. Escudriñar es estudiar exhaustivamente, a profundidad. Dice, estudia las Escrituras a profundidad, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriña las Escrituras. Este es un gran mensaje, es el mensaje de Cristo. Cristo nos dice esto, esas son sus palabras. En el Sermón del Monte Él estaba diciendo esto, escudriña las Escrituras. Y aún más, ahí mismo en Juan capítulo 5, en el siguiente versículo vemos, escudriña las Escrituras, dice en el 39, me voy a regresar un poquito, en el 39 dice, escudriñalas, porque en ellas tenéis la vida eterna. En ellas tenéis la vida eterna. Ahí está lo que necesitas,
ahí estoy yo. ¿Y cómo sabemos que se refiere a Él mismo en las Escrituras y para tener vida eterna a Él? Porque el versículo 40 nos lo reafirma. Dice, ¿y no quieres venir a mí para que tengáis vida? ¿Sí? En el otro estaba diciendo, vayan a las Escrituras para que tengan vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y la pregunta aquí retórica, bueno, no es pregunta, pero el siguiente enunciado en el versículo 40 nos dice, ¿acaso no quieres venir a mí para que tengáis vida? Si tú y yo seguimos tan enfocados en lo terrenal, si sigues enfocándote solo en lo terrenal, si le dedicas el 99% de tu tiempo, tu esfuerzo al lado izquierdo de la ecuación y no al lado derecho, nada al lado derecho, si todo se lo dedicas a esos 90 años de una vida agradable y nada a la eternidad futura, va a ser algo terrible. Dios nos lo garantiza así. Va a ser algo terrible. Y yo estoy aquí contándoles esto para obligarnos a comenzar a pensar en el lado derecho, en esa eternidad. Dios te quiere pensando en la eternidad, te quiere en su palabra, metido en su palabra, escudriñando. ¿Por qué? Porque ahí vas a conocer a Cristo, al único que puede salvarte. Ahí es el único lugar en el que puedes conocer a Cristo y entregarte a Él. Ahí están todos los secretos de la eternidad, contados por el único ser eterno. Dios te quiere escuchando las palabras de Cristo que están en la Biblia. Todas las respuestas que pudieras tener, a las preguntas que pudieras tener, están en la Biblia. Todas las respuestas están ahí. Nosotros creemos firmemente que este es el manual de nuestras vidas. Este libro es el manual de nuestras vidas. En él está plasmado todo lo perfecto, está completado, ya no necesita añadírsele nada más. Los 66 libros son perfectos en él. Les había platicado esa anécdota, esa ilustración de que siempre recibimos nuestros teléfonos celulares, cualquier electrodoméstico, cualquier cosa digital ahora, en estos tiempos, viene con un manual. Aún las cosas más sencillitas traen un manual. Aún los juguetes vienen con manuales de cómo armarse, de cómo desenvolverse. ¿Sí? Y ahí estamos, muchos batallando. Recuerdo en alguna ocasión abrir un juguete o no me acuerdo qué era una pieza delicada, y por abrirla mal la rompí. O sea, la quité de la envoltura y al estarla desarmando, la rompí. Cuando vi el manual, vi que explicaba precisamente y te decía, cuidado, advertencia, no hagas esto, y eso fue lo que yo hice y rompí esa pieza. Y ya no tenía compostura, tuve que comprar otra, lo bueno es que pude comprar otra. Pero lo mismo pasa con tu vida y lo malo es que no puedes comprar otra vida. Si no lees el manual, puedes descomponer, vas a descomponer tu vida, vas a echarla a perder y no hay repuestos. No hay cómo puedas ser arreglado de nuevo. Tu vida no tiene otras partes para reemplazar. Así que el mensaje del día de hoy es, hay una eternidad. Hay una eternidad. Y como lo vemos en nuestra ilustración, esa eternidad, como nos dice Dios, o será. Me voy a regresar al pasaje. En Mateo 25:46. Irán o al tormento eterno o a la vida eterna. Esa es la eternidad. Después de que mueras, irás a la eternidad. Y esa eternidad puede ser una eternidad con Dios, una eternidad en vida o una eternidad en el infierno.
en el tormento eterno. Y no quieres ir al único que puede salvar tu vida. No quieres ir al único que puede decirte cómo llegar al Padre. No quieres leer tu Biblia, no quieres conocerlo, no quieres entregarte a Él. Si esto es así, ruega porque Dios cambie eso en tu vida. Ruega porque tenga misericordia. Y búscalo. Búscalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus pensamientos. Porque Dios quiere que lo hayas. Cristo quiere ser hallado. Cristo está ahí. Él murió por los pecados de muchos, de todos aquellos que crean en Él, que se entreguen a Él. Hemos estado estudiando esto durante varios días. La muerte es algo seguro. A veces hacemos oración por los muertos, a veces nos gusta pensar algo que no está en la Biblia de nadie, el purgatorio, hay que sacar el alma del purgatorio, eso es un invento de la Iglesia Católica, no está en la Biblia de nadie, eso no está en la Biblia de nadie. Pueden acercarse a cualquier sacerdote y preguntarle en qué parte viene eso, de dónde lo saca, y no podrán darles respuesta, se los aseguro. No existe nada como eso. Al contrario, la Biblia misma lo vimos en Hebreos 9:27, y como está escrito, como Dios ha decretado, que el hombre muera una sola vez, y después de eso, directamente después de la muerte, a juicio. Hebreos 9:27. Lleguen con cualquier sacerdote y pregúntenle, a ver, este pasaje dice esto, ¿por qué? Nos enseñan acerca del purgatorio, de los rosarios, y no es nuestro tema, no es lo importante. Lo importante es todo lo que hemos visto atrás, la condición que tienes ahora con Dios, cuál es tu relación con Dios. Y el único camino es Cristo, nadie más. Esfuérzate, esfuérzate que el 99% de tus esfuerzos, de tus pensamientos, sean para llegar, para entender la eternidad, para ver la eternidad, para prepararte para la eternidad. Y el 1% sea para esta vida. Es un cambio completo. Es un cambio de vida, es un cambio completo. Y ese cambio solo lo puede hacer Dios. Lo puede obrar Dios. Así que búscalo, busca a Cristo para entregarte a Él. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por esta gran lección. Porque nos permites ahora ver a la luz de tu palabra, a la luz de la verdad, que la eternidad es realidad. Tú la has puesto en nuestros corazones. Aún si no te conocemos, lo sabemos. Vivimos abajo esa luz. Y por eso te damos muchísimas gracias. Te damos gracias como cada día por la obra de Cristo, por esta transmisión, Señor, por estos estudios, porque tú los sigas manteniendo, porque aún muchos puedan venir y escuchar tu verdad, porque no permitas a este hombre hablar como hombre, sino que seas tú, Señor. Yo soy un siervo inútil, nada puedo, yo necesito completamente de ti. Yo no puedo convencer a nadie, Señor, solo tú. Yo no puedo convencer a nadie. Solo tú puedes obrar en el corazón y en la mente de cada uno, y por eso te pedimos, Señor, porque hoy tu palabra no vuelva vacía, que aún entre nosotros tú muevas los corazones y las mentes de quienes nos oyen. Si es tu voluntad, Señor, fórzalos a entrar, tráelos a ti. Te damos gracias por su vida, gracias por la vida de Jess, de su hija, por la vida de mi familia, Señor, de mis tíos, de mis primos, que aún a la distancia los abrazamos. Tú sabes, Señor, lo que hay en mi corazón para cada uno de ellos. Tú conoces los grandes deseos que tengo de que puedan conocerte, y por eso clamamos a ti y rogamos a ti que puedan conocer tu verdad, que te puedan conocer a través de tu palabra. Gracias, gracias por esta noche, gracias por su vida,
Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor, Rey y Salvador, el único, Señor, camino a ti, nuestro Señor Jesucristo. Amén.